Evangelio de San Juan, capítulo 10, queridos amigos. Qué importante es este capítulo. Fíjese que toda la palabra de Dios es interesante, pero lo que es el Evangelio de San Juan te lleva a más y más estar en la presencia de Dios, a entender más lo que es la vida de Jesús, cómo fue, ¿verdad? La vida de Jesús y para mí, pues eso me gusta. Por eso, precisamente el día de ayer en el Festival de Luis Palau, estaban ya la gente que recibió a Jesús, estaban repartiendo los libritos de solamente el Evangelio de San Juan, para que la gente lo pueda entender. Yo creo que una persona que apenas empieza a conocer de Dios, es muy importante que se les diga que empiecen a leer desde el Evangelio de San Juan para que puedan entender las Escrituras. Y bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, vamos a poner un poquito de música de fondo, para que usted nos escuche. Y bueno, Evangelio de San Juan, ¿qué les parece? Capítulo 10, verso 1, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo, de cierto os digo, dice el Señor. Aquí cuando dice de cierto os digo, es de que te está diciendo que está confirmadísimo, que pongas mucha atención. Entonces pon mucha atención a lo que la palabra de Dios te dice. Dice así, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, este es ladrón y salteador. ¡Wow! Aquí está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores. Fíjese qué tremenda esta palabra. Dice así, fíjese, escuche, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Wow. Entonces tengamos mucho cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros, con la gente que está enseñando mal. Aquí el Señor nos dice, de cierto te digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es salteador y ladrón. Hay mucha gente que no entra por la puerta, que es Jesucristo, amigos. Para conocer de Dios tenemos que saber que entrar por Jesucristo. Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Si alguien te habla de otro evangelio que no sea el evangelio de Jesús, pues definitivamente no es de Dios. Versículo 2 dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¡Ay, qué bonito! ¿Quién es el pastor? Jesucristo. No se oye. ¿Quién es el pastor? Jesucristo. Muy bien. Estamos entendiendo ya que Jesucristo es el pastor. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Fíjese que Jesucristo, el buen pastor, ahí está. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? De su Santo Espíritu, nosotros vamos a poder obedecer al pastor. Y sabemos que Él es el pastor. Usted ha visto que cuando en lo natural, ¿verdad? Las ovejitas ahí andan y el pastor les llama, ellas van porque ya han aprendido a escuchar la voz del pastor. Así nos pone el ejemplo aquí la Escritura de que cuando nosotros como ovejas de Cristo podemos escuchar la voz de Dios. Yo te quiero animar, amigo, amiga, que me estás escuchando, que me estás viendo en las redes sociales y me estás escuchando aquí en la FM, que tú puedas escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, porque vamos a poder escuchar aquí en la tierra muchas voces, tu misma voz, ¿verdad? La voz de la gente, la voz del enemigo, la voz de la carne, mas sin embargo, escucha la voz de Dios, del Espíritu de Dios. Como diríamos por ahí en inglés, the Holy Spirit, ¿verdad? El Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz del Espíritu Santo y di, Espíritu Santo, Holy Spirit, ¿qué quieres para mí? What do you want for me? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? ¿Qué quieres para mí, Señor? Y cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, when you hear the voice for the Holy Spirit, el Señor te va a dar dirección. The Lord is going to give you direction. Ahora ya estoy predicando en inglés y en español. Mire qué bueno. Por si alguien por ahí me anda escuchando, ¿verdad? Algún turista. Bueno. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo,
estás escuchando la voz de Dios y Él te va a dirigir qué hacer y qué no hacer. When you hear the voice for the Holy Spirit, the Lord is going to show you what do you need to do and what do you don't need to do. Es cuando Dios abre las puertas de bendiciones y Él está contigo, Él está guardándote, protegiéndote. Dice aquí, y abre el portero y las ovejas oyen la voz. Y sus ovejas llama por su nombre. Estamos viendo Juan capítulo 10, verso 1 y voy en el 3. We reading John, the Apostle John, chapter 10, verse 1, and we are now in the verse 3, en el 3. Y dice, a abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre. ¿Sabes qué? No sé si has escuchado que de repente te dice tu nombre el Señor. A mí me dice Maricruz, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Es Dios hablándote. Es el
el enemigo te dice, sí, esto está bueno, pero es a lo mejor un trato con